Hola amigos, muy buenas. Está a puntito de arrancar la octava edición del torneo sudamericano femenino categoría sub-17. Así que vamos a dar un pequeño repaso por lo sucedido en las anteriores 7 ediciones en este torneo, poniendo un especial énfasis, por supuesto, en la participación de la Mini Tri a lo largo de la historia del certamen. Así que vamos allá. Pues bien, esta octava edición se jugará por segunda vez en la historia en suelo paraguayo. El torneo empezará el día 13 de marzo y terminará el día 31 del mismo mes. Objetivo: 3 cupos para el próximo mundial de la categoría a disputarse en República Dominicana a finales de año, entre los meses de octubre y noviembre. Pero claro, antes de seguir dando datos e incursionar de lleno en esta octava edición del torneo, nos vamos a remontar hasta el año 2008 para encontrar el primer torneo sudamericano femenino categoría sub-17. Se disputó en Chile y otorgaba hasta 3 cupos para el Mundial de Nueva Zelanda, que se disputaría el mismo año. La selección ecuatoriana estuvo enmarcada en el grupo A junto a las selecciones de Argentina, Colombia, Chile y Bolivia. Tras los 4 primeros partidos de la fase de grupos, Ecuador obtuvo un total de 5 puntos gracias a una victoria por 1-2 ante la selección boliviana y 2 empates a 1 contra las selecciones de Colombia y Chile. Los 2 mejores clasificados del grupo, las selecciones argentina y colombiana, pasaron a la fase final del torneo, en el que se jugó una liguilla de todos contra todos, la cual terminaría ganando, coronándose campeona la selección colombiana por primera vez en su historia y evidentemente siendo la primera campeona de la historia del certamen. En segundo lugar estaría la canariña y el tercer puesto para ese Mundial de Nueva Zelanda 2008 se lo llevaría la selección paraguaya. 2 años después y en suelo brasileño se disputaría el sudamericano femenino categoría sub-17, que otorgaría hasta 3 puestos para clasificar al Mundial de Trinidad y Tobago del mismo año 2010. En esta ocasión la selección ecuatoriana de fútbol estuvo enmarcada en el grupo A junto a las selecciones de Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú. Tras los 4 primeros partidos de esta fase de grupos, Ecuador no logró cosechar ni un solo punto, habiendo encajado hasta 22 goles, habiendo anotado solamente 1. Con un golaveraje de -21, evidentemente no pudo clasificar a la siguiente fase, siendo esta la peor participación de la historia de la Tri en este certamen. A la fase final, que se jugó en forma de eliminatoria, del grupo A clasificaron las selecciones de Brasil y Paraguay y del grupo B las selecciones de Chile y Venezuela. Tras las semifinales, la selección de Brasil se enfrentaría a la selección de Chile en la gran final del torneo. Con un resultado de 7-0, la canariña se imponía a la roja, consagrándose campeona del torneo por primera vez en su historia. Junto a Brasil y Chile, la selección que clasificaría a ese Mundial de Trinidad y Tobago 2010 sería la selección venezolana. En el año 2012, tercera edición del certamen, Bolivia acogería el torneo que daba hasta 3 cupos para clasificar al Mundial de Azerbaiyán 2012. La selección ecuatoriana estuvo enmarcado en el grupo A junto a las selecciones de Uruguay, Argentina, Bolivia y Perú, con 4 puntos en su haber tras los primeros 4 partidos de la fase de grupos, conseguidos tras haberle ganado por 4-2 a la selección boliviana y habiendo empatado a 1 con la selección peruana. Quedaría la Tri en el tercer lugar del grupo y no podría clasificar a la fase final, a la que clasificaban las 2 mejores selecciones, y en este caso fueron Uruguay y Argentina, que se enfrentarían a Brasil y Colombia para conseguir un cupo para ese mundial y el título de campeona, que finalmente lo conseguiría, y por año consecutivo la selección brasileña. En segunda posición quedaría la selección charrúa y en tercera posición, clasificando de igual manera al Mundial de Azerbaiyán 2012, la selección Colombia.
Al siguiente año se jugaría la cuarta edición 2013 y Paraguay como sede quedaría 3 cupos para el Mundial de Costa Rica 2014. La tricolor ecuatoriana estuvo enmarcada en el grupo B junto a las selecciones de Venezuela, Colombia, Brasil y Uruguay. La tri consiguió un solo punto a lo largo de los 4 primeros partidos del certamen tras su empate contra la selección uruguaya. Evidentemente no pudo clasificar a la siguiente fase, la cual ganaría la selección venezolana por primera vez en su historia. En segundo puesto y consiguiendo cupo para el Mundial, la selección Colombia. Y en tercer lugar, igualmente acompañando a Venezuela y Colombia al ese Mundial de Costa Rica 2014, la selección paraguaya. La quinta edición del torneo se llevaría a cabo en suelo venezolano. Ecuador estaría enmarcado en el grupo B junto a las selecciones de Brasil, Colombia, Uruguay y Bolivia. La tri en los 4 primeros partidos del torneo en esta fase de grupos conseguiría un total de 4 puntos, ganándole un partido a Bolivia y empatando a 0 contra Uruguay. Los 4 puntos no fueron suficientes para clasificar a la siguiente ronda del torneo, la cual volvería a consagrar como campeona a la selección venezolana. En segundo puesto quedaría la selección brasileña y en tercer lugar, acompañándolas al Mundial, la selección paraguaya. Para el 2018, Argentina sería la que albergara este sudamericano sub-17 femenino que otorgaría 3 cupos para el Mundial de Uruguay 2018. La tri estaba enmarcada en el grupo A junto a las selecciones de Colombia, Brasil, Argentina y Perú. Ecuador, con un solo empate a lo largo de los 4 primeros partidos de la fase de grupos, un solo punto en su haber, no cruzaría a la fase final del torneo, el cual ganaría y por tercera vez en su historia la selección brasileña. Segunda clasificada la selección Colombia y en tercer lugar quedaría la selección uruguaya. Para el año 2020 no se pudo llevar a cabo el torneo debido a la pandemia de la COVID-19, pero se mantuvo anfitrión para la siguiente edición, la del año 2022. Uruguay albergaría el torneo, que daría hasta 3 cupos para clasificar al Mundial de la India 2022. En el grupo A estuvo enmarcado la tricolor ecuatoriana junto a las selecciones de Colombia, Chile, Uruguay y Perú. Ecuador cosecharía 6 puntos tras 2 victorias, una ante la selección peruana y la otra ante la selección uruguaya, siendo esta hasta la fecha su mejor participación en el torneo con 2 partidos ganados. No fueron suficientes los 6 puntos para clasificar a la fase final, a la cual clasificaron del grupo la selección colombiana y la selección chilena. Ganaría finalmente esta 7ª edición del certamen y por 4ª ocasión la selección brasileña. Como segunda clasificada estuvo la selección colombiana y como tercer clasificado al Mundial la selección de Chile. En esta edición 2024, la selección ecuatoriana está enmarcada en el grupo A junto a las selecciones de Paraguay, Chile, Uruguay y Bolivia. Cabe destacar que en esta ocasión Ecuador no se tendrá que enfrentar en la fase de grupos a ninguna de las 3 selecciones que ya se han consagrado campeonas del torneo a lo largo de su historia. Es decir, no se enfrentará ni a Brasil, ni a Colombia, ni a Venezuela en esta primera fase del torneo. Es indiscutiblemente una gran oportunidad para que Ecuador demuestre el crecimiento que ha tenido en los últimos años su fútbol y específicamente su fútbol femenino. Si lograra clasificar a la siguiente ronda, sería ya la mejor de las participaciones a lo largo de la historia del torneo, que empezará para la tricolor ecuatoriana el día 13 de marzo en su partido contra la selección boliviana en el estadio Carfen de Ipané. En la segunda fecha del torneo, Ecuador descansará, así que su segundo partido lo tendrá en la tercera fecha de esta fase de grupos y será contra la selección chilena el día 17 de marzo en el estadio Carfen de Ipané.
En el mismo estadio, 2 días después, el 19 de marzo, se enfrentará en la cuarta fecha, siendo su tercer partido, contra la selección paraguaya, para finalmente en su cuarto encuentro y quinta y última fecha de la fase de grupos, se enfrentará a la selección uruguaya el día 21 de marzo en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción. Esperamos, por supuesto, que la mini tri femenina logre superar lo hecho en ediciones anteriores para poder pelear hasta el final del torneo por un cupo para clasificarse por primera vez al mundial de la categoría. Será sin duda un torneo apasionante y esperemos que las muchachas dirigidas por Eduardo Moscoso den lo mejor de sí para dejar el nombre del país en lo más alto. Nosotros desde aquí estaremos apoyándolas, por supuesto, y enviándoles las mejores vibras para que consigan sus objetivos. Para mí esto ha sido un placer, gracias por haber llegado hasta aquí, los leo en comentarios, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, chao, chao.